Queridos oyentes, el tema de nuestro mini podcast de hoy es la pregunta: ¿el divorcio un tabú cristiano? Durante siglos era impensable que una pareja cristiana se divorciara cuando el matrimonio se había roto por cualquier motivo. A ello se oponían sobre todo las enseñanzas de la Iglesia, la cual se basaba sobre todo en la prohibición general de Jesús del divorcio. Recordemos, Jesús dijo: lo que Dios ha unido, que nos lo separe el hombre. También se ha dicho: el que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su esposa, salvo por adulterio, la hace cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Esto suena claro y absoluto. Y la Iglesia ha basado en ella su prohibición del divorcio. Incluso hoy en día sigue siendo la norma absoluta en la Iglesia católica y en muchas iglesias evangélicas. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias? Yo recuerdo el matrimonio de mis abuelos. Vivieron siempre uno al lado del otro hasta que murieron y no tenían nada que decirse, pues si había una conversación, había una discusión. Normalmente la discusión terminaba con el comportamiento autoritario de mi abuelo. Eso sigue siendo relativamente inofensivo. Sin embargo, no siempre es así, ya que hay muchos casos de mujeres que sufren durante muchos años la violencia de sus maridos o parejas, y el número de feminicidios es asombroso. Pero la separación o incluso el divorcio es difícil para muchas mujeres por muchas razones, pero especialmente por convicciones religiosas o por paternalismo. El alcoholismo o la drogadicción de la pareja también puede destruir un matrimonio. A menudo conduce a la agresión, la violencia y la humillación, una tensión que puede hacer insoportable una relación. Entonces, ¿cuál es la intención de Jesús cuando Él se refiere al divorcio? ¿Exigir un sufrimiento sin fin, aunque destruya una vida o dos vidas, o la vida de toda una familia? Recordemos el último podcast sobre la naturaleza de la ética cristiana. Habíamos establecido que el comportamiento cristiano no puede basarse en principios rígidos, porque estos se formularon en una situación histórica concreta y no pueden trasladarse sin más a nuevas situaciones actuales. También nos dimos cuenta de que, no obstante, son necesarias ciertas directrices que nos ayuden a tomar decisiones éticas responsables. Por tanto, es importante preguntarnos por el significado de los mandamientos bíblicos, es decir, por la intención que tienen. En primer lugar, debemos preguntarnos: ¿qué intenta proteger o qué quiere hacer posible el mandamiento? Esta intención contiene una perspectiva de una vida plena y debemos aplicar esta perspectiva a nuestra situación. Me gustaría mostrarlo utilizando el ejemplo de la prohibición del divorcio de Jesús en el Evangelio de Mateo 19. La pregunta de los fariseos a Jesús era: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? A lo cual Jesús respondió radicalmente: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sus oponentes, sin embargo, señalan que Moisés ofreció la posibilidad de emitir una carta de divorcio a la mujer y divorciarse de ella. Jesús responde
que eso solo ocurrió por la dureza de sus corazones, es decir, por el pecado humano, el cual es una realidad y puede destruir la convivencia en el matrimonio. En la actualidad, algunas corrientes cristianas interpretan estas palabras de Jesús como un endurecimiento de la ley de Moisés. Es decir, asumen que el divorcio, independientemente de las circunstancias, está prohibido para siempre. Por eso la Iglesia Católica actualmente no permite un matrimonio de divorciados. Pero ¿es eso lo que Jesús tenía en mente? ¿Cómo puede Él, de entre todas las personas, pasar por alto la realidad del pecado? ¿No hay perdón con Él? Eso no encaja en absoluto con su otro mensaje del perdón. Así que estas palabras deben estar dirigidas a otra cosa. Debemos prestar atención al contexto y a la intención de Jesús. En la sociedad patriarcal de la época, la mujer era propiedad del hombre, es decir, algo así como un objeto de propiedad. Por eso no podía divorciarse de él. Solo el hombre tenía el derecho a desprenderse de su esposa, como de su propiedad. Esto se hace con la ayuda de un certificado de divorcio. Por tanto, podía tratar a su mujer como un objeto. Jesús socava esta actitud radicalizando la prohibición del divorcio. A primera vista suena aún más duro, pero en realidad su objetivo es proteger a la mujer de las injusticias que sufría en el contexto de la época. Esto significa que para Jesús la mujer no debe ser tratada como un objeto. A los ojos de Jesús, ella no es una posesión, sino una contraparte igual al hombre. Pero Jesús no busca solamente proteger a la mujer, sino también cuestiona la actitud de los hombres con su agravante. Si el divorcio también estuviera prohibido para ellos, entonces los hombres tendrían que cambiar su actitud hacia las mujeres para que la convivencia fuera más o menos soportable. Jesús protege así a las mujeres y las libera de los privilegios y el poder de los hombres. Al mismo tiempo, esto supone un ataque a las costumbres patriarcales de la sociedad de la época. Esta intención liberadora es el sentido de la prohibición que Jesús hace del divorcio. La perspectiva para alcanzar una vida plena que resplandece es la dignidad de todo ser humano. Debe respetarse. Este debe ser el fundamento de una sociedad humana. Jesús establece así el principio básico de los derechos humanos. Ahora bien, esto debemos aplicarlo a la situación o contexto actual. Así, si un matrimonio es tal que ambos cónyuges se hacen la vida insoportable mutuamente o la dignidad de uno de ellos se ve constantemente vulnerada, puede ser necesario divorciarse para restablecer la dignidad de cada uno, aunque esto va más allá de la formulación de la prohibición. Se mantiene su intención, es decir, permitir una vida plena y en dignidad. Este ejemplo muestra claramente cómo puede ser el comportamiento cristiano en una situación actual. El primer paso es percibir y analizar con precisión la situación concreta en su contexto social y cultural. Para ello debemos preguntarnos cuál es el problema concreto y sus condiciones y cuál es el desafío ético. En un segundo paso, nos preguntamos por las perspectivas generales para una vida plena que transmiten los mandamientos bíblicos. Entre ellas están, por ejemplo, la dignidad de todo ser humano, la integridad del cuerpo y de la mente, el derecho a la libertad y a la autodeterminación de toda persona, así como la justicia en la convivencia humana. Este es el sentido de los mandamientos. Por último, en un tercer paso, podemos tomar una decisión.
la cual nos permitirá actuar frente a la situación. Aquí es importante preguntarnos qué comportamiento en una situación concreta se corresponde mejor con estas perspectivas para una vida satisfactoria para todos los implicados. Por supuesto, también hay decisiones que pueden resultar erróneas o perjudiciales cuando las vemos en retrospectiva. Esto lo acabamos de ver en la era del coronavirus. Y sin embargo, hay que tomar decisiones. Esa es nuestra responsabilidad por nosotros mismos, por los demás y también por las generaciones futuras. Dios nos confía esta responsabilidad y podemos tomarla con la confianza de que Dios también perdona decisiones equivocadas. Les agradezco su interés y les deseo que Dios proteja a ustedes. Hasta la próxima vez. Hasta luego.